Antes de continuar con la siguiente charla, se les recuerda que al final de cada exposición se llevará a cabo sus inquietudes o las preguntas que tengan. Bueno, a continuación nos acompaña el doctor William Acosta. William Acosta Naranjo, especialista en endocrinología y metabolismo por la Universidad de la República de Uruguay. Es especialista en diabetología por la Universidad Católica de Uruguay, creador y ex líder del servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo, jefe del servicio de endocrinología del Hospital Los Andes en Quito. El doctor nos acompañará con el tema tiroides en tiempos de COVID. Mucho gusto, doctor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a los amigos de la Asociación de Diabetes y Tiroides del Oro. Hace unas horas, un par de días capaz, estaba conversando con algunos amigos y les decía que me encanta el Congreso de ACTO. La vez que fui, el año anterior que fui, fue una oportunidad para compartir con buenos amigos. Algunos de ellos creo que también tienen presentaciones, no creo, estoy seguro que también tuvieron presentaciones durante esta charla, durante estas jornadas científicas. Y normalmente era una oportunidad, un buen pretexto para encontrarnos allá en la maravillosa Machala. Y ahora, bueno, la famosa pandemia de COVID nos ha traído a esta nueva realidad. Y hablando de pandemia de COVID, pues me ha tocado hablar de este tema interesante. Tema en el que me ha tocado revisar, encontrar nuevos estudios, publicaciones que por supuesto no existían hace un año. Hace 9 meses no existía nada de esto. Y de hecho, la literatura aún es bastante escasa. En estos tiempos de pandemia, uno de los temas que más me ha tocado tratar, que me gusta, le he encontrado el gusto en realidad, es manejo de diabetes en tiempo de COVID. Se sabe que la hiperglucemia crónica está asociada con resultados adversos, con mayor riesgo de requerir terapia intensiva y de muerte en los pacientes con diabetes o que sin el antecedente hacen hiperglucemia durante la infección. Y que el buen control glucémico disminuye la mortalidad. Eso ya se sabe desde más o menos mayo de este año. Fue la primera terapia, el primer tratamiento que demostró disminuir la mortalidad. Claro, solo para pacientes que tenían hiperglucemia. Es porque la diabetes es un tema siempre apasionante y siempre interesante por todas las terapias que existen, las terapias orales, las terapias insulínicas. Siempre hay algo de lo que investigar. Ahora, de las patologías tiroideas ya es más complicado, especialmente empezando por el hipotiroidismo. Escuché con atención la charla anterior a mi charla, hablando de hipotiroidismo. Y claro, este conocimiento que les acaban de decir, que yo tengo, es un conocimiento que lo tenemos años, de centenas de años, que sabemos más o menos qué es el hipotiroidismo, sabemos cómo tratarlo, pero ahora en tiempos de COVID resulta que es algo que no lleva ni una centena de meses probablemente del conocimiento. La evidencia es en realidad escasa, les puedo decir, no hay demasiado. Algunas cosas son más intuición y mucho es recomendaciones de las sociedades científicas, que es lo que les voy a traer en esta tarde. Primero, siempre que voy a hablar de un tema, por más específico que sea, siempre me gusta empezar por lo más sencillo. Debe ser mi defecto de dar clases a los chicos de la Católica, la Universidad Católica, en los semestres iniciales de torturar, desde el tercer semestre a los chicos de formación, darles a los de séptimo y siempre, por el escenario que sea, siempre me encanta empezar desde lo más básico, más rápido, y luego ir hasta lo más complicado. Recuerden que la glándula tiroides, como ya han revisado, es una glándula en forma de mariposa ubicada en el tercio inferior de la región cervical anterior, más o menos donde iría el nudo de mi corbata ahora. ¿Ya? Está encargada de producir estas dos hormonas T4 y T3. Para la producción de estas dos sustancias se necesitan dos precursores indispensables, el yodo y el aminoácido tirosina, que conforme parte de una proteína grande conocida como tiroglobulina, ¿no? Lo que hacen las células tiroideas es tomar el yodo, concentrarlo en el coloide, que es la porción central, cuando uno conforma la unidad funcional de la tiroides. Al centro está esta sustancia proteinácea conocida como coloide, y ahí se concentra el yodo. Además, la célula tiroidea produce tiroglobulina, que como les decía es una macroproteína, es una proteína que contiene aminoácidos tirosina. Y finalmente lo que se hace dentro del coloide es unir el yodo a los aminoácidos tirosina, que normalmente les decimos residuos tirosina, y conformar esta molécula T4, que está constituida por 2 tirosinas y 4 yodos, y también la molécula T3, que está constituida por 2 aminoácidos tirosina y 3 yodos.
Esta viaja por la circulación sanguínea, es una molécula pequeña y difunde fácilmente, se sale fácilmente, de manera que para transportarse adecuadamente por la sangre viaja en un 99.9% unida a proteínas de transporte, albúmina y globulinas, especialmente la globulina ligadora de hormonas tiroideas, mientras está formando este macrocomplejo que ustedes pueden ver ahí. Mientras está formando este macrocomplejo, entonces no puede difundir, no puede salir de la circulación sanguínea. Entonces, cuando estas formas libres, que les llamamos, cuando piden T4 libre, se refieren a esta T4 que no está unida a proteínas y que corresponde al 0.1% de toda la cantidad de hormona tiroidea T4 en sangre. Entonces, esta, que es la forma libre, sale a la circulación sanguínea y entra a todas las células de nuestro cuerpo. La T4 dentro de las células se transforma en T3, que es la forma activa, o la T3 mismo, que también es producida por la glándula tiroides, entra a las células, a todas las células del cuerpo y se une al receptor, que es un receptor nuclear. Cuando la T3 se une al receptor, lo que estimula es la transcripción génica, acelera la transcripción génica. En un recuerdo, yo sé que ustedes lo tienen claro porque son médicos y estudiantes de medicina que les gusta actualizarse, por eso están en este congreso. La transcripción génica es tomar el ADN, sintetizar ARN para finalmente sintetizar proteínas. Lo que hace la T3 es acelerar este proceso de síntesis de proteínas. Acelera las proteínas que producen las células, sea la proteína que sea. Es decir, en las glándulas salivales ahorita está estimulando la producción de tialina. En las células de mi cuero cabelludo estará sintetizando las proteínas para el cabello, para la queratina, qué sé yo. Lo que sea que sintetice la célula, la T3 lo acelera. La T3. Porque la T4 en realidad no tiene función biológica. A pesar de que el 75% de las hormonas que produce la tiroides es T4, esta se tiene que convertir en T3 dentro de las células de mi cuerpo para cumplir esta función biológica. La mayoría de T3, la vasta mayoría de T3 está dentro de las células. Es la razón por la cual la dosificación, la medición de T3 suele, en términos generales, y un buen concepto para los médicos generales, poco útil para diagnosticar algo, puesto que si quisiéramos saber el valor de T3, deberíamos medir la T3 intracelular y determinar en cada tejido su diferente concentración. Por eso es que en habitual no se necesita dosificar T3, salvo alguna excepción. Entonces, ya que está dentro de las células del cuerpo, dentro de todas las células del cuerpo, lo que acelera es la transcripción génica, sintetiza proteínas, y esto quiere decir que la T3 acelera la función celular. Eso es lo que uno debería tener en mente cuando se enfrenta a un paciente con hipotiroidismo, que es la enfermedad endocrina más frecuente. La T4 se transforma a T3 dentro de la célula, o la T3 entra a la célula y acelera la transcripción génica, lo que quiere decir que acelera el funcionamiento de este tipo celular. ¿Ya? No debería uno tener que aprenderse toda esta lista de cosas que hace la T3, las hormonas tiroideas, sino simplemente recordar que acelera la transcripción génica, hace que las células funcionen más rápido y, en un pequeño adelanto de lo que ya voy a empezar a hablar, también funciona en el tejido, más bien dicho, en las células inmunitarias. Es decir, que permite que estas células inmunitarias funcionen a la velocidad correcta. En un detalle que siempre cuento cuando voy a hablar de hipotiroidismo, me pregunto por qué produce tanta T4 la tiroides y tan poca T3. Como les dije, la T3, que es la biológicamente activa, regula, acelera la velocidad a la que funciona mi cuerpo. Y resulta que ahorita como estoy sentado, entonces los miocitos de mis piernas, las células musculares de mis piernas están funcionando relativamente poco. Pero como estoy hablando, mis músculos de la masticación, los que me permiten hablar, están funcionando más. ¿Cómo hace la tiroides para, siendo una, hacer que un grupo muscular, un grupo de células, funcione más rápido y otro grupo de células funcione menos? Y esto es esta conversión de T4 a T3, ¿no? Ahorita mi tiroides está trabajando lo mismo que siempre en relación con el ritmo circadiano, está trabajando lo mismo que todas las tardes a las 4:30, pero dentro de las células musculares de la masticación está convirtiéndose más a T3 para que mis células de la masticación funcionen más y mejor. Y dentro de mis piernas se está convirtiendo en una pequeña cantidad de T4, T3 para mantener un metabolismo basal y nada más. Entonces, en las células del sistema inmunitario funciona más o menos igual. Entra la T4 por difusión simple porque es una molécula pequeña y se transforma a T3 según la necesidad. Si estamos sanos o aparentemente sanos, entonces muy poca T4 se transformará en T3 y las células inmunitarias estarán más bien en un estado como basal, digamos, no de reposo, pero sí basal. ¿Ya? Tan pronto como
tienen que trabajar más, entonces se acelera más la conversión de T4 a T3 a través de esta enzima conocida como deyodinasa, que le saca el yodo extra que tiene la T4 en relación a la T3 para acelerar esta transcripción génica de la que les he hablado. ¿Ya? Este mecanismo es regulado y tiene que ser regulado estrechamente, porque si nuestra glándula tiroides trabaja demasiado, entonces nuestro cuerpo puede trabajar demasiado y eso podría sonar muy bonito o podría sonar bueno en esas noches, en esas trasnoches estudiando medicina, pero eso quiere decir que nuestras neuronas no logran concentrarse, por ejemplo, si están funcionando demasiado. También tiene que tener una regulación estrecha la producción de hormonas tiroideas, porque si al contrario funciona menos, entonces nuestras neuronas no nos permiten concentrar. Y esto que les he dicho en neuronas también funciona para el sistema inmunitario. ¿Y por qué hay que hablar del sistema inmunitario? Por supuesto, porque el COVID, la enfermedad, tiene mucho que ver con el sistema inmunitario y como sabemos en la actualidad, las manifestaciones clínicas que llevan incluso a la muerte del paciente tienen que ver no tanto con el virus cuanto por una respuesta inmunitaria disregulada, mal regulada, exagerada en algunos pacientes, en estos que tienen una mala evolución incluso a la muerte. Como les había dicho, todo esto que conocemos acerca de funcionamiento normal de la tiroides, de hipotiroidismo, que vamos a ver en un ratito, relacionado con COVID, es un conocimiento que lo teníamos desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es este famoso virus. No voy a hablar demasiado del coronavirus. Vino para cambiarnos la vida indiscutiblemente. Indiscutiblemente vino para cambiarnos la vida, para hacernos repensar nuestras prioridades, para pasar mucho más tiempo en casa. En realidad, sí, ciertamente que ha sido y es y seguirá siendo por tiempo largo todavía, una preocupación por su capacidad mortal del virus. Pero también nos ha permitido estar en casa, ¿no? Para nosotros que somos médicos, nos ha dado por lo menos pues, hacer la oportunidad de estar como más tiempo en casa, bastante más tiempo en casa. Incluso conmigo en particular tuvo un aislamiento preventivo obligatorio en el intermedio. Pero bueno, nos llegó a cambiar la vida. Y la pregunta es, ¿cómo esta respuesta compleja, insisto, no voy a hablar de esto, entiendo que tuvieron una charla, cómo esta respuesta compleja, termina involucrándose con las enfermedades de la tiroides? Yo les digo a mis pacientes siempre, la tiroides regula la velocidad a la que funciona su cuerpo. ¿Ya? Y el problema es que cuando nuestro cuerpo está defendiéndose de este virus mortal, potencialmente mortal, entonces tiene que funcionar adecuadamente. ¿Qué sucede? Y como les decía, empieza mucho por lógica. ¿Qué sucede si el paciente tiene hipotiroidismo y ese hipotiroidismo induce una respuesta inmunitaria deficitaria? Pobre. ¿Qué sucede si el paciente tiene hipertiroidismo? Hipertiroidismo, uno diría, bueno, la respuesta inmunitaria va a estar acelerada. Yo les suelo decir a mis pacientes con hipotiroidismo en general, su corazón funciona más rápido, pero eso no significa que funcione mejor. Funciona más rápido y como todo lo que se hace demasiado rápido, funciona mal. Y es lo que también sucede en el sistema inmunitario en los pacientes que tienen hipertiroidismo y o tirotoxicosis. Hipertiroidismo y tirotoxicosis. Son dos definiciones sobre las que siempre me encanta también hacer una aclaración, a pesar de que me esté saliendo un poquito de la tangente de mi tema, un poquito nada más. Y tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas y o de laboratorio del exceso de hormonas tiroideas. Es decir, tirotoxicosis es que haya mucha T4, mucha T3 en el cuerpo de una persona. Uno diría, entonces la causa más frecuente es que la tiroides trabaje mucho, si no, ¿de dónde va a salir estas hormonas tiroideas? La respuesta es, lo más frecuente es que no salga de la tiroides, sino que la dosis que estemos dando para el tratamiento del hipotiroidismo de la charla anterior sea muy alta. Eso es tirotoxicosis. Ahora, si un paciente tiene hipotiroidismo y le estoy dando una dosis muy alta de levotiroxina y veo el examen, una TSH suprimida, una T4 alta, no mal puede decir tiene hipertiroidismo. ¿Cómo? Si su tiroides trabaja menos. Lo que tiene es tirotoxicosis, es un exceso de hormonas tiroideas en sangre que puede no dar síntomas, pero que no provienen de la tiroides, provienen de la pastilla que le esté dando en exceso y que tendré que titularla. Entonces, ya vemos cómo estos dos problemas son problemas
en el paciente que desarrolla COVID-19. Agregándole un ingrediente más, el cáncer de tiroides es la segunda neoplasia maligna en mujeres en nuestro país, en frecuencia, en diagnóstico. Es la segunda neoplasia maligna en frecuencia en mujeres. Hay muchas pacientes, porque la relación en los estudios que hemos hecho en el Eugenio Espejo, donde vemos una cantidad de pacientes con cáncer de tiroides, porque es nuestra patología más frecuente, 8 de cada 10 pacientes en el Eugenio tienen cáncer de tiroides y por eso los controlamos. Por cada 7 mujeres hay un hombre con cáncer de tiroides en nuestro hospital. Esta neoplasia maligna, este cáncer, ¿qué implicaciones tiene cuando estuvimos confinados y los pacientes no podían salir a los hospitales? Porque incluso los médicos estuvimos en el piso quinto, en mi caso, en las áreas COVID, en otro tiempo en la emergencia. Eso que mi hospital, el Eugenio Espejo, dentro de todo mantuvo la atención de endocrinología con mucha restricción. Hubo hospitales que directamente no tuvieron. El Andrade Marín directamente no tuvo atención para pacientes con patologías endocrinas. En el otro hospital donde trabajo, en el Posantes, directamente la consulta externa se cerró. ¿Qué pasó con esos pacientes? ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Tengo que preocuparme de que su enfermedad progrese o no tengo que preocuparme? No de un pequeño grupito de pacientes, de un gran grupo de pacientes. Y finalmente, en lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos, los pacientes con nódulo tiroideo, ¿no? Los pacientes que tienen uno o varios nódulos tiroideos. ¿Tengo que preocuparme de que sean cáncer de tiroides o tengo que preocuparme de que yendo a la consulta externa del hospital público privado, de mi consultorio privado, desarrollen COVID y eso sea más grave? O que piensen operarles, ¿qué es peor? ¿Exponerle al riesgo de que se infecte de COVID o dejarle que el cáncer avance? Esas son las preguntas que tienen que llevarnos a la investigación y a la revisión de conceptos para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y el objetivo de esta charla, y al final les voy a hacer un resumen breve, en suma, dirían mis amigos uruguayos, un resumen breve, de qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Ahora ya no están confinados, pero la pregunta es, ¿tenemos que exponerles a infección por COVID saliendo de su casa nomás? En el transporte público, los que tienen que ir en transporte público. En las salas de espera de nuestros hospitales y consultorios. ¿Hay que exponerles o no hay que exponerles y qué hay que hacer? Como les dije, la evidencia en realidad es lo que los gringos suelen llamar SPAR. Poca, en términos generales. ¿Qué sucede en pacientes que supuestamente no tenían ninguna patología tiroidea o no tenían alguna patología tiroidea diagnosticada y desarrollan COVID-19? ¿Qué pasa con su trabajo tiroideo? ¿Qué sucede con el funcionamiento de su tiroides? Uno diría el sistema inmunitario funciona más de manera de que tiene que haber más funcionamiento de la glándula tiroides porque esta acelera el funcionamiento del sistema inmune. Pero en realidad ya sabemos de hace tiempo que los pacientes que desarrollan enfermedades graves, y más aún, es más claro todavía en los pacientes que que requieren terapia intensiva, su eje hipotálamo hipófiso tiroideo se deprime. Y esto ha sido mostrado en un estudio pequeño hecho en China, nuestros amigos del otro lado del mundo, que nos regalaron el COVID, que la TSH disminuye con disminución relativa de las concentraciones, sobre todo de T3. ¿Ya? Esto le solemos llamar síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Ya? Funciona bien, pero está enfermo. Y entonces empieza a deprimir su función para hacer que todo el cuerpo entre en reposo, disminuya su trabajo y permitir la respuesta del sistema inmunitario. Una activación selectiva, suelen decir las revisiones bibliográficas que hablan de síndrome de eutiroideo enfermo. Pero sucede otra cosa peculiar en los pacientes con COVID. Disminuye la TSH, disminuye la T3, tiene mucho sentido en los pacientes que tienen COVID versus los sanos versus los hospitalizados por infecciones no COVID. Ya. Sucede que también estos pacientes no deprimen la T4 como sí suele suceder en los pacientes que tienen alguna enfermedad grave que no es COVID-19. Es decir,
sabíamos, siempre lo supimos, que los pacientes que tienen enfermedades agudas y especialmente los graves, los que van a terapia intensiva, deprimen, disminuyen la TSH, en realidad disminuyen la TRH, la hormona hipotalámica que estimula la síntesis de TSH, pero que esta no se puede medir en sangre en condiciones habituales. El hipotálamo reduce la TRH, la hipófisis reduce la TSH y entonces disminuye la T4. Mientras más profundo, mientras más baja es la TSH, más baja es la T4, más baja es la T3, mayor es la severidad de la enfermedad y es en realidad un factor pronóstico de mortalidad, un indicador de que el paciente se puede morir o tiene muchas probabilidades de morirse. Esto es lo que sucede habitualmente en los pacientes con una enfermedad grave, ¿ya? ¿Qué pasa en los pacientes con COVID? Sí disminuyen la TSH, el hipotálamo reduce su trabajo, disminuye la TRH, eso hace que se disminuya la TSH. Eso debería hacer que disminuya la T4 y la T3, pero curiosamente la T4 tiende a aumentar ligeramente y la T3 disminuye. Esto es lo que muestra esta serie. Hay reportes de caso que no he traído porque tenía que hacer 25,000 diapositivas con cada uno de los reportes de caso, pero no están sistematizados todavía. Pero los otros reportes de casos sí muestran este perfil de autoimunidad enfermo, un perfil que es definitivamente no normal, no normal. Los pacientes que desarrollan COVID, especialmente aquellos que requieren terapia intensiva, terminan con una disfunción tiroidea que generalmente suele ser transitoria. Eso es lo que sucede en un paciente con COVID que tiene su tiroides bien, deja de funcionar o funciona alteradamente. Pero ahora, ¿qué suceden con las enfermedades tiroideas en tiempos de COVID? Vean, recién estoy llegando a mi tema después de 20 minutos de la charla, ya en los 10 o 15 minutos finales. Dos conceptos que también me encanta siempre separar, porque pensamos que están juntos y no lo es. La tiroides tiene dos grupos de enfermedades. Las enfermedades funcionales, en las que la tiroides funciona menos, hipotiroidismo, o funciona más, hipertiroidismo. Y las enfermedades estructurales, donde la forma de la tiroides está mal. Por un bocio difuso, porque la tiroides está difusamente agrandado, porque tiene un nódulo tiroideo o muchos nódulos tiroideos. En general son dos patologías separadas. Es decir, el paciente tiene hipotiroidismo y su tiroides está bien en su forma. O tiene nódulo o nódulos tiroideos, pero está bien en su funcionamiento. No están necesariamente implicadas en general. Es cierto que existen enfermedades que implican los dos, como por ejemplo la enfermedad de Graves, en la cual hay hipertiroidismo y bocio difuso. Pero en general deberíamos pensar en que son dos enfermedades separadas. El hipotiroidismo es la enfermedad endocrina más frecuente. La causa, a su vez, más frecuente es la disfunción propia de la glándula tiroides, que le llamamos hipotiroidismo primario. En endocrinología, hipotiroidismo primario es porque el problema está en la tiroides. Secundario cuando está en la hipófisis y terciario cuando está en el hipotálamo, hipotiroidismo primario. Causas una amplia variedad de síntomas, como les dijeron en la charla anterior, definidos porque la tiroides regula la velocidad a la que funciona todo el cuerpo. Indiscutiblemente que nos preocupa cuando el paciente hace hiponatremia, y hemos tenido varios, o alteraciones del estado de la conciencia porque el paciente se puede morir. ¿Ya? El tratamiento, como ya les dijeron en la charla anterior, es la levotiroxina. La levotiroxina se le llama levotiroxina sódica. Aquí tenemos la tiroxina, la T4 natural, y acá tenemos la levotiroxina. Vean la ubicación de este radical oxígeno hacia un lado y hacia el otro, de ahí que se llame levo, porque está hacia la izquierda, y sódica, porque tiene este grupo sodio. ¿Ya? ¿Por qué se tiene que tomar alejado de las comidas? Porque como buen sodio, como buen sal, se pega en el alimento y se eliminan las heces en una tasa que se llama tasa variable. Es decir, que no se une en la misma cantidad cuando se une a una taza de leche, que es el desayuno más común en nuestro país, que a un tigrillo, que a un bolón de verde. No se une igual. Entonces, tasa variable. O sea, no solo no se absorbe todo, encima no sabemos ni cuánto se absorbe y por eso se tiene que administrar 1 hora antes del desayuno. ¿Ya? En la población general, el hipotiroidismo se estima entre el 7 y el 10% de pacientes. En este estudio hecho en la India, los pacientes con hipotiroidismo representaban el 9.5% en una muestra en realidad relativamente pequeña, alrededor de 50 pacientes. El hipotiroidismo era como el 10%. Pero ellos reportan o refieren una tasa de hipotiroidismo para su población del 5%, de manera que era como duplicar la tasa de hipotiroidismo en los pacientes que desarrollaban COVID-19. ¿Qué pasa con el COVID-19? Hay que tener en cuenta que es posible una alteración autoinmune
causada por el virus, por el SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19. Recuerden que la causa más frecuente en nuestro país, en el Ecuador y en todos los países que tienen suficiencia de yodo, donde tienen el yodo abundante en los alimentos o donde le ponemos yodo con la sal, la causa más frecuente es la tiroiditis autoinmune, que es una destrucción autoinmune de las células tiroideas. Y esta autoinmunidad contra las células tiroideas se produce porque hay epítopes, se parece, le digo a mis pacientes, hay epítopes similares entre un virus, muchos de ellos, y porciones de las células tiroideas o del folículo. Y en el SARS-CoV-2 hay estudios, perdón, no hay estudios, hay reportes de casos en los cuales el paciente llegó más o menos bien de su tiroides, de pronto hizo anticuerpos, de pronto hizo la infección por SARS-CoV-2, generó anticuerpos seguramente contra SARS-CoV-2 y después esto desencadena una respuesta autoinmunitaria. Desencadena una respuesta autoinmunitaria y la tiroides empieza a funcionar mal. Claro, el virus, este SARS-CoV-2, también es posible desencadenante de esta autoinmunidad que causa tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis subaguda, que son las causas más frecuentes de hipotiroidismo en las zonas yodo suficientes como es nuestro país, gracias a la yodación de la sal. Desencadenan la causa de siempre, pero desencadenado por un nuevo virus. En este estudio que encontré ayer, mientras terminaba esta charla, después de tanto encontrar BIM, se pudo ver que los pacientes con hipotiroidismo tenían un mayor riesgo de requerir hospitalización, ventilación mecánica y muerte, pero no era estadísticamente significativo, probablemente porque la muestra era muy pequeña. Y esto probablemente a su vez porque no medimos suficientemente bien las hormonas tiroideas, es decir, no se hace dosificación de hormonas tiroideas y la interpretación es compleja, porque como ya les dije, todos los pacientes con enfermedad grave deprimen la TSH y deprimen los niveles de T4. Tiene que ver con su enfermedad grave. Esta diapositiva que ha quedado mal parqueada explica lo anterior, ¿no? Hay muchos virus que ya sabemos que causan o que desencadenan, más bien dicho, esta respuesta autoinmunitaria contra la tiroides y produce hipotiroidismo. ¿Qué también sabemos de los pacientes con hipotiroidismo, sea de causa médica o por tiroidectomía total? Que estos pacientes cuando desarrollan COVID-19, entonces tienen este marcador junto con la interleuquina 6, la procalcitonina, se elevan marcadamente. Es mayor en los pacientes con hipotiroidismo, insisto, sea de causa médica, tiroiditis de Hashimoto probablemente, o por tiroidectomía total. Su respuesta inmunitaria está empeorada. Y recuerden que el problema del COVID-19, de la COVID-19, es esta respuesta exagerada. ¿Qué es lo que dicen las diferentes sociedades científicas, especialmente la Endocrine Society que envió y que les recomiendo buscar? Hay recomendaciones para todas las enfermedades endocrinas dadas por la Endocrine Society. Lo lógico es mantener el tratamiento. Sí, no tenemos ensayos clínicos, pero el sentido común nos dice que debemos mantener el tratamiento. Debemos tener en cuenta que hay dificultades para acceder a controles en laboratorio, que no hay que exponer al paciente si está tomando su medicación y no tiene síntomas. Y en una premisa básica que nunca se tienen que olvidar, no solo ahora por COVID, sino siempre, nunca hay que cambiar la dosis de la levotiroxina por los síntomas del paciente. Si el paciente tiene síntomas, entonces hay que hacerle dosificación de TSH y con eso modificar la dosis de hacer falta. Y en COVID-19 exactamente igual. Si el paciente tiene síntomas, no le cambie la dosis. Hágale exámenes para titular. Si es que el paciente está sintomático, déjele que siga tomando su misma dosis de levotiroxina. No le exponga. La pesquisa neonatal obligatoria en nuestro país de hace varios años tiene que mantenerse porque los problemas del hipotiroidismo congénito, el cretinismo, el retardo mental debido a déficit de yodo, cretinismo, es mucho más grave que una infección por COVID-19, ¿no? Si tenemos políticos así como los tenemos cuando hay suficiencia de yodo y pesquisa neonatal, imagínense sin pesquisa neonatal. Eso en cuanto al hipotiroidismo. Vamos al hipertiroidismo. Ya les hablé que primero hay que tener la definición de tirotoxicosis, del exceso de hormonas tiroideas, que causa unos síntomas, puede causar unos síntomas. Eso es tirotoxicosis. Hay muchas causas. La causa más frecuente es una dosis excesiva de levotiroxina. Por tanto, el paciente tiene una TSH baja, una T4 alta, y tengo que bajarle la dosis de la levotiroxina. Si no es por eso, si mi paciente me jura y me perjura que no toma y tiene exoftalmos,
entonces yo le digo que tiene enfermedad de Graves, que también es una enfermedad autoinmune organoespecífica, pero aquí no le destruye la tiroides, sino les fuerza a los receptores de la TSH en la tiroides, le fuerza a las células foliculares a trabajar más, a trabajar más. De paso, hace cambios retroculares que producen exoptalos, enfermedad de Graves. El tratamiento para la enfermedad de Graves, para el hipertiroidismo, que por suerte es una enfermedad poco frecuente, no rara, según la definición del ministerio, pero sí poco frecuente, es o le saco la tiroides, o le doy yodo radioactivo, o le doy drogas antitiroideas. Esta reflexión es simple. ¿Le doy drogas antitiroideas que puede tomar en su casa o le ingreso a un hospital para operarle y sacarle la tiroides? Siempre y cuando tenga el cirujano disponible. Hoy nuestro cirujano de cabeza y cuello no ha operado nada desde la cuarentena. Recién está volviendo a operar y es algunos pacientes que tuvimos verdaderamente graves. O le digo que vaya a un centro de medicina nuclear y le doy terapia con yodo 131. Pues parece que lo mejor sería darle drogas antitiroideas y controlarle y diferir el yodo. Y si es que no tengo más, entonces darle terapia con yodo 131. Y la tiroidectomía, la cirugía, la extracción de la tiroides siempre fue excepcional, ¿no? Tiene, y ya voy a hablar en cáncer de tiroides, de sus complicaciones. Siempre le hemos tenido nuestras reservas. Tenemos pacientes con indicación claramente, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un bocio intratorácico. Ahorita mismo tenemos una paciente hospitalizada con hipertiroidismo, con insuficiencia cardíaca. De hecho, debutó el hipertiroidismo por la insuficiencia cardíaca. Le conocimos el hipertiroidismo por la insuficiencia cardíaca, hay que curarle. Le vamos a hacer tiroidectomía porque tiene una extensión torácica. Es decir, hay indicaciones muy puntuales, pero en términos generales les mandamos de drogas antitiroideas y pueden esperar. Y con las drogas antitiroideas, el metimazol, que es el más disponible en nuestro país, el que está en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, le damos tapazol en dosis creciente hasta normalizar la T4 primero. La TSH puede demorar mucho tiempo en normalizarse, así que vigilamos la T4, le subimos la dosis cada mes hasta que la T4 esté normalizada, hasta tanto logrará conseguir cita con el endocrinólogo, siempre y cuando no esté haciendo turnos en la emergencia del Eugenio o en el piso COVID. Pero podemos mantenerle en primer nivel de atención, ¿ya? Entonces, tiene que revisarse la tirotoxicosis, confirmarse, hacer un tratamiento adecuado, hacer un diagnóstico y discutir sobre los eventuales tratamientos con el paciente, ¿ya? Hay que tener en cuenta que no hay que hacer controles cada rato. Ahora está muy disponible en los laboratorios con entrega a domicilio, con extracción de sangre, perdón, a domicilio. Siempre hubo, pero ahora casi todos los laboratorios lo tienen. Y los resultados, siempre hubo laboratorios que los entregaban por vía virtual o los enviaban por correo, se descargaba uno de la página web. Ahora casi todos lo tienen. Entonces, para el diagnóstico, el inicio del tratamiento y luego seguimiento por telemedicina. Telemedicina es la clave aquí. Finalmente, en los últimos 5 minutos voy a hablar de cáncer de tiroides y al contrario de lo que normalmente debería hacerse, hablar primero de nódulo y luego de cáncer, hoy les voy a hablar al revés. Ya les había dicho, el cáncer de tiroides en el 2017 fue la primera causa de cáncer en nuestro país, el primer cáncer, el cáncer más frecuente, la mayor incidencia en nuestro país, sobre todo en las provincias de la Sierra Central y Norte, o sea, en Quito, en Chimborazo, en Tungurahua, en Cotopaxi, donde hay más casos, ¿ya? Nos preocupa. Pero ¿qué es lo que siempre debemos tener en cuenta? Yo tengo una esposa oncóloga y a los oncólogos les encanta salir corriendo para curarles a los pacientes del cáncer o para darles tratamiento porque si no se van a morir. Puede tener sentido en la mayoría de cánceres, pero el cáncer de tiroides la tratamos los endocrinólogos porque es un cáncer bonito donde la gente no se muere. Entonces, presten para acá, oncólogos, dejen, yo me encargo de esto porque la gente no se muere por cáncer de tiroides. Lastimosamente es cada vez más diagnosticado. No voy a ingresar demasiado en este tema, pero sí porque necesito el concepto, breves esbozos. Cada vez es más frecuente el cáncer de tiroides porque se diagnostica más. Y se diagnostica más porque hay más accesibilidad a la ecografía. Pero no estamos salvando vidas. Esos cánceres de tiroides no matan. La mortalidad ha permanecido igual durante todos estos años y si la curva estuviera en los años 80 seguiría exactamente igual. Diagnosticamos más, pero no estamos salvando vidas. Estamos cargando con enfermedad a los pacientes. Estamos cargando con enfermedad a los pacientes. La mayoría de pacientes con cáncer de tiroides tienen formas derivadas de las células tiroideas que permanecen diferenciadas. ¿Qué significa? No, la tiroides está constituida por grupos de células en esfera, conocido como coloide, con un centro proteináceo que ocupa el 90% del volumen del folículo. Y este folículo
una de las células puede hacerse maligna y el cáncer de tiroides, que es un crecimiento anormal y descontrolado, puede derivar de estas células que permanecen con su función endocrina. Siguen produciendo un poco de hormonas tiroideas, de mala calidad, porque lo que se hace rápido se hace mal, de mala calidad, pero como todavía captan yodo, todavía tienen algunas características de célula endocrina, entonces responden a tratamientos endocrinológicos. Esta es una diapositiva robada del doctor Juan Pablo Brito, que es uno de los endocrinólogos más brillantes de nuestro país, si no el más brillante, trabaja en la Clínica Mayo dedicado a esto, a manejo conservador de cáncer de tiroides, y nos dice que la mortalidad es la misma y que cada vez diagnosticamos más porque hay cada vez mayor acceso a las técnicas de imagen. Yo hice el internado en el 2008 en el Hospital Eugenio Espejo. No había tomógrafo, no había resonador. La ecografía, había 2 ecógrafos para todo el hospital. Y ahora, claro, hay un tomógrafo. Una vez cada 2 años tenemos un resonador que funciona y hay como 10 máquinas de ecografía. Si hacen más ecografías, encuentran más nódulos. Y si encuentran más nódulos, encuentran más cáncer. Pero no están salvando la vida de los pacientes porque la mortalidad es la misma, porque los cánceres que son mortales son aquellos que crecen rápidamente y que no necesitan una ecografía para encontrarlos, sino que uno le ve entrando al paciente y se ve, tiene un nódulo grande. Y le saluda, buenas tardes, doctor, tiene disfonía crónica, no aguda ni repetitiva, ¿no? Sino permanente, crónica. ¿Ya? Esos son los cánceres que matan al paciente. ¿Por qué? Porque el cáncer de tiroides es muy lento, de lenta progresión. Un cáncer de tiroides menor de 1 centímetro puede tomar 20 años en crecer a 1,5 centímetros, 20 años. Y 1,5 centímetros le va a matar al paciente. Habitualmente no. Siempre hay la excepción de la regla, siempre la hay, pero habitualmente no. Juan Pablo suele decir que no hay evidencia de beneficio para el tamizaje de cáncer de tiroides con ultrasonido, es decir, que Papa Nicolau, mamografía, tacto rectal para el cáncer de próstata, pero ecografía no. No. Ni siquiera con palpación del cuello, por cierto. Porque, insisto, los nódulos que son cáncer, que matan al paciente, son nódulos visibles clínicamente. En un detalle para que ustedes tengan idea de cómo ha cambiado el manejo del cáncer de tiroides, un detalle reservado para los endocrinólogos. Antes, y ni tan demasiado antes, cuando yo hice el posgrado, yo me recibí, en palabras uruguayas, me gradué de endocrinólogo en el 2014, todos los pacientes con cáncer de tiroides se les operaba, a todos les dábamos radioyodo, a todos les suprimíamos la TSH dándoles la levotiroxina. Por lo menos 1 año la supresión, y a todos les decíamos seguimiento de por vida. Ahora no. Ahora hacemos seguimiento individualizado. Hay pacientes a los que ni les operamos, le hacemos control clínico, ecográfico. Otros pacientes a los que solo les operamos, incluso solo les sacamos un lado de la tiroides. Incluso se puede intentar radioablacionar un nódulo. ¿Ya? Hay pacientes a los que no les damos yodo, a muy poquitos les damos yodo y la supresión de TSH es excepcional para el paciente con enfermedad activa. Hacemos un abordaje individualizado porque el cáncer de tiroides no mata. Pero la tiroidectomía, en un buen cirujano, hasta el 2% de los pacientes tienen lesión del nervio laríngeo y tienen algún grado de disfonía. ¿Ya? Y en otros casos, hasta el 10% de los pacientes con cirujanos menos experimentados hacen complicaciones. La tasa de nuestro hospital de Eugenio es menos del 5%, la de los Andes es similar. ¿Ya? Con cirujanos de cabeza y cuello experimentados. Entonces, le voy a operar a un paciente por una enfermedad que no es mortal y le voy a regalar una probabilidad, 1 en 10, de que se quede ronco si es que no te requiere tomar muchas pastillas de calcio. Entonces, eso nos ha hecho hacer estas escalas de riesgo en la cual no todos los pacientes se someten a todo este tipo de tratamientos, incluso de algunos se pueden hacer lo que llamamos vigilancia activa, esperar y ver si el nódulo crece, si hay algún cambio, ¿no? Cáncer de tiroides es la razón por la que estudiamos los nódulos tiroideos. Si un paciente tiene un nódulo tiroideo, lo primero que me pregunto ¿es cáncer o no es cáncer? Es lo primero que me pregunto, ¿es cáncer o no es cáncer? Si es que el nódulo es muy grande o el bocio es muy grande, lo que me preocupa es, ¿le va a obstruir la vía aérea o no? ¿Le va a comprimir la tráquea? Raro, porque el paciente, la tiroides crece hacia adelante donde está la piel y no hacia atrás donde tiene la resistencia de la tráquea. Pero me preocupa. Y lo que hago, yo por lo menos, entiendo que tienen charlas acerca de sistemas de estratificación, calcular o predecir, dar una predicción del riesgo de malignidad, de la probabilidad de que un nódulo sea cáncer. Por cierto, si es que un paciente tiene 10 nódulos, pues 1 puede ser cáncer y 9 benignos. 2 pueden ser cáncer y 8 benignos. Nódulo por nódulo
estratificamos, vemos si es benigno, de muy bajo riesgo, intermedio, alto riesgo, y ahí decidimos si se hace punción. Esta es la guía de la Asociación Americana de Tiroides del 2015, no ha cambiado demasiado. Las conductas, probablemente nos hagamos todavía mucho más conservadores. Noten cómo nunca se punciona un nódulo menor de 1 centímetro. Mire, si el nódulo es de alto riesgo, le punciono si mido más de 1 centímetro, si mide más de 1 centímetro. Si no, no. ¿Por qué? Porque el cáncer de tiroides no mata, no mata. ¿Y qué es lo que ha pasado en los grandes centros? ¿Cuál es la experiencia de los grandes centros? Bueno, la consulta externa ha disminuido marcadamente, las teleconsultas han aumentado, no proporcionalmente, si hay pacientes que definitivamente no han ido, los endocrinólogos en centros de alta experiencia están pidiendo menos punciones y están dando menos yodo. Estamos siendo más conservadores, más conservadores. Hay que tener en cuenta que nuestros pacientes con cáncer de tiroides en su casa están nerviosos efectivamente y este nerviosismo, esta inquietud, les pone en riesgo la calidad de vida, su calidad de vida, y se ha demostrado disminución sobre todo en la función emocional. Pero hay que tener en cuenta que todos los pacientes con COVID están estresados. Todos están estresados. Cuando salimos de nuestra casa, cuando nos ponemos la mascarilla para ir en el auto, en el transporte que tengamos, y llegamos al hospital y nos ponemos la N95, la KN95, estamos preocupados. Y eso altera nuestra calidad de vida. No podemos atender claramente al paciente mientras no respiramos normalmente, no mal. Las mascarillas no hacen que respiremos mal, pero definitivamente que no es normal. Y eso que tenemos del conocimiento, imagínense los pacientes que no. ¿Ya? Entonces, lo que nos dicen las recomendaciones de expertos es que en los pacientes de bajo riesgo, la cirugía puede prolongarse, esperemos tranquilamente, 6 a 12 semanas más si es posible. No les demos yodo si es que ya le operaron, ¿no? A los de bajo riesgo. A los de riesgo intermedio, aquellos que tienen extracción extratiroidea mínima o que tienen muchas metástasis ganglionares cervicales, operémosle rápido. Si tiene metástasis ganglionares cervicales, operémosle rápido. El jueves pasado le operaron a una paciente mía que tenía metástasis, le diagnosticamos cáncer de tiroides por una metástasis cervical y el yodo puede demorar, no suele tener demasiados problemas en demorar el yodo, 3 a 6 meses. En los que sí tenemos que ser agresivos, y también tuvimos un par de pacientes, es en aquellos con un tumor grande invasivo, ¿no? La tráquea está invadida. También tuvimos hace un par de semanas en el Eugenio una paciente con invasión traqueal que le dijimos, Cristian, doctor García, Cristian, opérele, porque si no se va a morir. Y le sacó 3 anillos traqueales, una muy buena cirugía. Y ahora probablemente le mandemos a iodoterapia. Estamos esperando los exámenes de extensión. Confiamos claramente en que Cristian hizo una muy buena cirugía. Pero claro, esta paciente tenía una vía aérea de 3 milímetros. Se iba a morir si no le operamos. Entonces, en términos generales, la mayoría de pacientes con nódulos pueden esperar. Si es que tienen cáncer diagnosticado y el 90% son de bajo riesgo, el 90% de los pacientes con cáncer de tiroides son de bajo riesgo, pueden esperar. ¿Sí? Entonces hay que ser cautos. Entonces, en resumen, en el hipotiroidismo, en los pacientes con hipotiroidismo, yo les diría que hay que mantener ese tratamiento, demorar las TSHs. Normalmente en el seguimiento se hace TSH cada 6 meses, cada año. Esperemos un año para hacerle la TSH. Si mi paciente tiene síntomas y en verdad está muy sintomático, astenia, piel seca, estreñimiento que da el cabello, amortiguamiento en las manos, que es síndrome de túnel carpiano, entonces solo ahí le pido TSH y retitulo la dosis de hacer falta. Nunca retitulo la dosis de la levotiroxina por síntomas, sino por examen. En el paciente con hipertiroidismo le doy rapidito tratamiento con antitiroideos y le voy subiendo hasta 6 pastillas por día de metimazol, que son 30 miligramos, hasta que la T4 libre se normalice, y ahí le mantengo hasta que le pueda ver el endocrinólogo. En el paciente con nódulo tiroideo, si son nódulos pequeños, le hago seguimiento ecográfico, probablemente cada 3 meses, cuando mucho. Si son nódulos menores de 1 centímetro, nos vemos en 6 meses, mejor en 8, mejor en 1 año, menores de 1 centímetro. En cáncer de tiroides, le opero solo si es que existe invasión extratiroidea, si se está yendo a otros lugares del cáncer de tiroides, si tiene invasión ganglionar. Si no, me lo espero. Si es un cáncer de tiroides chiquito, una buena ecografía que me diga que no hay ganglios, tranquilidad. No le va a matar el cáncer de tiroides, le puede matar el COVID. Primero, no hacer daño, pero tampoco perder de vista a los pacientes que les podemos beneficiar con su buena levotiroxina y su buen metimazol, tapazol. ¿Sí? Las mujeres embarazadas y los niños, yo creo que son grupos especiales.
hay que titular las TSH de las pacientes embarazadas, pero podemos hacer una consulta diagnóstica, una primera consulta en embarazadas en niños presencial y luego hacer los controles por telemedicina, que vayan y le saquen la sangre en su casa, de ser posible. De ser posible, tengamos cuidado, ¿no? Las patologías de la tiroides tienen estas dualidades de que suelen ir desde enfermedades que son simples, como el hipotiroidismo, pero que pueden afectar la calidad de vida o incluso la sobrevida en estos pacientes. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Quedo a disposición del auditorio. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Bueno, en cuestión del tiempo, tenemos una inquietud, una pregunta. Dice, en el tratamiento de hipotiroidismo con levotiroxina, en algún caso especial, ¿se podría exceptuar la toma de la tableta un día a la semana? Es posible. Hay que recordar que la levotiroxina tiene una vida media de 7 días, ¿no? Entonces, se pueden hacer incluso días alternos o hasta suspender un día a la semana en casos excepcionales. ¿En qué casos? Hay que balancear esto con dos cosas. Cada persona necesita una dosis diferente de levotiroxina, la que sea necesaria para que la TSH esté en el valor normal, en la mitad inferior del valor normal en personas jóvenes, en la mitad superior si son mayores de 65 años. Le subo la dosis de la levotiroxina. Y lo que puede suceder es que una dosis sea mucha levotiroxina y la T4 se me eleve o la TSH prima, y otra dosis, la dosis más baja, sea en cambio muy baja y la T4 baja y la TSH suba. Entonces ahí uso dosis intermedias. La levotiroxina, por suerte, hay un montón de presentaciones: 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150. ¿Ya? Pero a veces el problema es la accesibilidad, sobre todo en los hospitales públicos, que solo, en el hospital solo hay 50 y 100. Entonces, cuando no consigo darle la dosis exacta porque su dosis sería como 88 y no hay, entonces puedo hacer dosis alternas o incluso suspender un día. No, si es posible, no es lo mejor, pero es adecuado si es que ese día menos consigue que la TSH esté en el rango que quiero, insisto, mitad inferior en los jóvenes, mitad superior en los adultos mayores. Ya, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Bueno, antes de continuar con